Shalom, Javerín, Ahubín. Damos gracias al Eterno. Una vez más podemos compartir la bendita y santa Torá de nuestro santo Adón. En esta oportunidad nos reunimos para compartir la Parashá Kitabo, que se encuentra en el Sefer Devarim desde el capítulo 26 del versículo 1 al 29:9. Y que dice así el primer verso de esta porción: cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ellas y la habites. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque en esta porción encontramos esto tan interesante para nuestras vidas, que las Escrituras ponen mucho énfasis en ello, y que se refiere especialmente en esta porción lo relacionado con las bendiciones y las maldiciones. Tenemos el capítulo 28 del Sefer Devarim, que nos hablan acerca de ellas, tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Y no solamente eso, sino que también el Santo Bendito ordena a los Benei Israel el poner sobre los montes de Israel tanto las bendiciones como las maldiciones. De manera entonces que para nuestro Creador este tema, por supuesto, tiene mucha importancia. Nosotros, como creyentes en Yeshua, que profesamos el judaísmo mesiánico, por supuesto tenemos una opinión al respecto basada en la Sagrada Torá. Para nosotros la Torá está vigente. Para nosotros la Torá en ningún momento ha dejado de ser. Siempre nuestra Sagrada Torá será la base de toda la Escritura y de la enseñanza del pueblo de Israel, al cual pertenecemos a través de Yeshua, nuestro santo y bendito Mashiach. Es así entonces como desde el punto de vista mesiánico esta palabra está vigente, está absolutamente vigente. Los mandamientos del Eterno están vigentes. Pero cabe aquí una pregunta que yo quisiera hacer, y que esta pregunta es en relación a lo que piensa el cristianismo al respecto. Quiero aclarar, como una vez lo hice y lo seguiré haciendo, que siento un profundo respeto y amor por nuestros hermanos de la iglesia cristiana. Como lo he dicho, estuve 26 años ahí, vengo de ahí, conozco el cristianismo y tengo en este momento 13 años caminando por la senda del mesianismo. De manera que conozco el pensamiento cristiano. Y quisiera hacer un pequeño enfoque al respecto, en consideración de los muchos hermanos cristianos que nos visitan, que nos ven y que también nos mandan sus saludos y también nos hacen sus preguntas. Por eso que me parece importante en esta oportunidad el poder hacer un breve análisis al respecto. La pregunta es entonces, ¿qué piensa el cristianismo conforme a esta palabra? Para algunos, dentro del cristianismo, el pacto antiguo está obsoleto. No lo consideran. Para otros, solo la parte buena está vigente. En este caso, estamos hablando de las bendiciones. Y esto es una realidad, esto es una verdad. Como decíamos, para algunos, lisa y llanamente, ellos dicen, no, el pacto antiguo está obsoleto, no tenemos nada que ver con él. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto, al pacto de la gracia, la redención a través de la sangre del Mesías, y eso hasta ahí es cierto. Y para otros, como decíamos, dicen, no, bueno, la parte de las bendiciones, eso está vigente. Las maldiciones no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Bueno,
Lamentablemente esta no es, por supuesto, una respuesta acertada conforme a las Escrituras, con el respeto que me merecen. Y todas estas interpretaciones están basadas en el hecho de que como el Santo Bendito realizó un nuevo pacto, entonces por lógica se piensa, el pacto antiguo está vencido y de esta manera nada se tiene que ver con la Torá de Moshe, con la ley. Dicen algunos, somos creyentes del nuevo pacto que el Mesías ha efectuado con su sangre. No nos debemos prioritariamente a las escrituras del Nuevo Testamento para entender nuestra realidad en Dios, dicen algunos. Que Cristo nos salvó de una ley que era imposible de cumplir. Quiero recalcar esto. Estoy usando la palabra Cristo porque me estoy refiriendo a nuestros amados hermanos cristianos. Que Cristo nos salvó de una ley que era imposible de cumplir. Yo me pregunto, ¿cómo es que un Elohim justo, que como comentábamos anteriormente, uno de sus atributos es la justicia, va a dar a su pueblo leyes imposibles de cumplir? Me parece que no es justo. Me parece que el asunto va por otro lado. Me parece que el tema tiene otra interpretación. Y dice, y que ahora recibimos las bendiciones del Eterno por gracia y no por méritos. Bueno, esto es lo que me gustaría a mí analizar brevemente. Como decíamos, vamos a hacer un breve comentario al tema. No es la intención hacer un estudio en estos momentos del tema, por supuesto, porque no es el momento, solo analizar unos breves textos que nos relacionan con este tema y que por supuesto se han interpretado absolutamente fuera de todo contexto. Es así entonces como vamos a comenzar este breve comentario citando lo que nos dice ahí Matillahu, en el capítulo 5, los versos 17 al 19, tan conocidos por todos nosotros, que dice nuestro santo Mashiach: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá, o los profetas, vale decir, todo el pacto antiguo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo en eso, mi amado hermano, en que todo no se ha cumplido. El verso 19, de manera que cualquiera que estos mandamientos quebrante uno de ellos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vale decir, cualquiera que enseña a quebrantar un mandamiento de la Torá, por pequeño que sea, este será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ponga atención porque esto es serio, y esto está en el Pacto Renovado, esto está en el Nuevo Testamento, y esto está en el Evangelio de Mateo. Dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos que, conforme a estas palabras de nuestro santo Mashiach, Yeshua en ningún momento enseñó que la Torá quedaba obsoleta con su venida. Se dice que con Yeshua llegó la gracia. Esto es absolutamente fuera de contexto escritural, porque la gracia vino juntamente con el hombre. Y la gracia del Eterno se derramó y se demostró en el Gan Eden con nuestros padres Adán y Java, Adán y Eva. Lo que Yeshua trajo en sí fue más gracia. Y esto lo vamos a ver conforme nos habla acá en el Evangelio de Juan.
Lo vamos a buscar porque me interesa el poder leerlo y por supuesto comentarlo. Bendito sea el Eterno. En Juan 1 nos dice lo siguiente la Sagrada Escritura. Estamos viendo en este momento el Evangelio de Juan y que tiene relación con el capítulo 1, versos 16-17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, con Yeshua, con su venida, no apareció la gracia. La gracia viene, como decíamos, desde cuando el hombre fue puesto en el Gan Eden. Lo que sí estamos claros, que Yeshua trajo más gracia. Eso sí estamos claros. Recuerde usted que los antiguos hallaron gracia a los ojos del Santo Bendito. Así lo enseña nuestra Sagrada Torá. El verso 17, pues dice, la ley por medio de Moshe fue dada, la Torá, por medio de Moshe fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de, voy a leer textual, de Jesucristo. Pero esta palabra justamente, pero, no está. Según tengo entendido en el Textus Receptus, no aparece este pero. Y ahí se lee de la siguiente manera. Pues la ley, la Torá, por medio de Moshe, fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Se fija usted que la palabra aquí, pero, tiene una fuerza tremenda? Pero si la sacamos, el hecho de que no está, como decíamos, en el texto griego, se lee de otra manera, se interpreta de otra manera. Ahora bien, ya dejamos claro que Yeshua no vino a abolir la ley ni los profetas, porque ya como decíamos, cualquiera que lo hace será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ahora bien, decíamos que la respuesta que se tiene referente a la Torá, a la ley de Moshe, es que los que están en el nuevo pacto, los que creen solamente en el nuevo pacto, nada tienen que ver con el pacto antiguo. Hermanos, hay dos cartas en el pacto renovado de parte del rabino Shaul, de bendita memoria, que son la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Estas cartas no son de fácil interpretación. Fueron escritas con un estilo rabínico de parte del Shaliach, que fue un rabino, y un rabino muy entendido en las escrituras. Y recordemos que estas cartas están escritas de judío a judío. De manera que cuando no tenemos los medios para interpretar, sobre todo estas cartas, dentro de el trasfondo judío, hebreo, por supuesto, nos cuesta un poco interpretar lo que ellas dicen. Decíamos que dentro de estas cartas se habla en relación a la Torá y a la ley, y da la impresión que algunos textos que vamos a trabajar aparentemente dicen que la Torá ha sido abolida, que la Torá ya no corre más referente, que tenemos este nuevo pacto y asuntos por el estilo. Por supuesto que este tipo de interpretación y estos textos se han interpretado, como decíamos, fuera de todo lugar. Es así entonces como primeramente me gustaría citar Romanos 6, verso 14. Es un texto que es muy usado y dice,
porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este texto se ha usado para decir que aquí está clarísimo que ya no estamos bajo la Torá, sino solo bajo la gracia. Pero cabe aquí una pregunta, y este es el asunto. ¿A qué tipo de ley se está refiriendo aquí el rabino Shaul? ¿Se estará refiriendo a toda la Torá? ¿Se estará refiriendo a la ley escrita o a la ley oral? ¿O se estará refiriendo a otro tipo de ley? ¿Se fija usted que no es llegar y dar una interpretación conforme a uno le parece? Bueno, si analizamos el capítulo 6, aquí se está hablando en sí en relación del hombre con el pecado. Con el pecado. Y dice, porque el pecado ya no se va a enseñorear más, vale decir, no tendrá autoridad el pecado, ponga atención, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ponga atención. ¿Sabe por qué? Porque en una oportunidad que fui invitado para enseñar al respecto, justamente en una congregación muy amada cristiana, una vez que terminamos el tema, se acercó un hermano y me dijo, ¿sabe qué? Me gustaría regalarle un estudio que nosotros hicimos de la carta a los romanos para que usted tenga una mejor interpretación de ello. Bueno, le di las gracias, la tomé, la llevé a mi casa. Como ya le dije, 26 años en el Evangelio, ¿qué cosa nueva podía encontrar? Sino la misma interpretación que yo también tenía. Y es así entonces como fíjese que dice aquí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, a ver, ¿qué es lo que me está enseñando a mí este tema? Si yo creo que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, ¿puedo pecar? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que no podemos pecar. Pero tenemos un pequeño problema. El mismo rabino Shaul enseña que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Tenemos o no tenemos ley? Si yo sé que usted me va a decir que tenemos ley, porque yo también decía lo mismo. La ley del amor, la ley de la gracia y cuántas otras leyes. Pero aquí no nos está hablando al respecto. Aquí está hablando de una ley en particular que ya la vamos a ir desmenuzando. De manera que entonces, el rabino pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Su respuesta es, en ninguna manera. O sea, aunque no estemos bajo la ley, la gracia no nos permite pecar. Pero insisto, si me dicen que no tengo ley, entonces ¿de qué pecado me van a inculpar? ¿Le parece? Vamos a seguir, porque yo le dije que íbamos a tomar solo unos temas al respecto, nada más. Quisiera tomar lo que dice después en el capítulo 7, en relación al matrimonio, a esta analogía que hace el rabino. Pregúntese usted, ¿qué tiene que ver el matrimonio en medio de esta discusión? Pregúntese, ¿qué tiene que ver esta enseñanza? Seamos honestos. ¿Sabe qué? Nos cuesta interpretar esta carta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos aparentes contradicciones en ella misma. Pero cuando la vemos en el trasfondo judío, las cosas son diferentes. Ponga atención, por favor. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Estamos de acuerdo? La mujer está sujeta a su marido mientras el marido está vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por supuesto, es viuda, se puede volver a casar. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para el eterno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? Permítame decirle lo siguiente. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. ¿A qué ley morimos? ¿A qué ley? ¿Cuál era el marido que teníamos antes? ¿Cómo se llamaba ese marido? ¿Sabe cómo se llamaba? Pecado. Ese marido era el pecado. Y como estábamos casados con el pecado, estábamos sujetos a él. Pero fíjese lo que ocurre con este marido. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mashiach. Ese marido murió. ¿Y dónde murió? En el cuerpo del Mesías. Porque nuestro pecado fue puesto sobre él. Así nos dice Isaías 53, que el Santo bendito, el Padre Santo, tomó nuestros pecados y los cargó sobre él. Y en su cuerpo murió, fue clavado, fue crucificado nuestro pecado. Así también cuando llegamos al Mesías, nosotros morimos. Y fíjese esto, dice, mediante el cuerpo, pero como Yeshua resucitó, dice, para que seáis del otro, del que resucitó. Entonces nuestro marido, llamado pecado, antiguo, murió. Y como quedamos viudos o viudas, nos pudimos casar con este otro marido. El Mesías resucitado. Porque juntamente con él también hemos resucitado nosotros. Bendito sea su nombre. A fin de que llevemos fruto para el eterno. ¿Se está dando cuenta que estamos hablando de una ley en especial que ya la vamos a ver cuál es? Es así también entonces, como siguiendo con este tema, fíjese que en el verso 7 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Mire lo que dice el Shalía, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar que la Torah, llamada la ley de Moshe, produce en nosotros muerte. Por lo que estamos leyendo, el Shaliach, cuando supo que el codiciar era malo, el pecado salió a luz. Como dije anteriormente, si no hay ley, no hay pecado. Pero habiendo ley, la ley da a conocer el pecado. Entonces Pablo está diciendo que la ley no es mala entonces, de ninguna manera. Y vamos a seguir viendo lo que él dice al respecto. Dice el verso 11 o el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató.
El pecado me mató. ¿Pero quién dio a luz el pecado? La ley. Entonces, la Torá tiene una ley en sí que da a conocer el pecado. Bendito sea el Eterno. El verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Y cómo? ¿No dicen que está obsoleta? Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Usted cree que algo justo, bueno y santo el Eterno lo iba a dejar fuera de lugar? Bendito sea el Eterno. Discúlpeme, me voy a tener que apurar por el tiempo. Quisiera terminar este tema yendo a lo que nos dice el capítulo 8. Verso 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tomamos esto para entender de qué ley estamos hablando acá? Dice el verso 24 del 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de esta ley que estamos hablando aquí en estos momentos es la ley del pecado y de la muerte. No es de la Torá completa. La ley del pecado y de la muerte. Por eso el capítulo 8 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dejemos claro algo acá. ¿Pablo está hablando de toda la Torá? No, está hablando de una ley en especial. ¿Cuál? La ley del pecado y de la muerte. Y esa ley es la que murió para nosotros, y ya nosotros no estamos bajo esa ley. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Que esto quede claro. En el Gálatas 3, en el verso 10 y 11, tenemos otro texto. Dice: porque por la ley ninguno se justifica para con el Eterno, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y se usa como que este texto es nuevo. Pero resulta que este texto es del pacto antiguo. Habacuc 2, 4. ¿Se fija usted? Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y fíjese ahora. Dice: el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿De qué maldición nos libró? ¿De la Torá? Absolutamente no. Lo mismo que estamos hablando de Romanos. De eso nos libró. De eso nos hizo libre. Ya usted y yo no tenemos por qué morir, porque hubo uno que murió por nosotros y por nuestros pecados. Pero no está hablando aquí de ninguna manera de la Torá en sí. Me gustaría que fuésemos, hermanos amados, a Santiago 1, en el verso 25. Jacobo nos dice: mas el que mira atentamente en la ley perfecta. La ley perfecta, dice, la de la libertad. ¿Cómo que la ley perfecta de la libertad? Entonces hay otra ley que no es perfecta. Entonces hay otra ley que en vez de darnos libertad nos ata, nos enyuga, nos quita libertad. Claro que sí. Claro que hay otra ley. Y esa es la discusión que tenemos referente a la ley oral. Pero esta, la ley escrita, la ley de Moshe, el espíritu de esta ley, que es Yeshua, esta es la ley perfecta. Y con él todos los mandamientos que podemos cumplir están vigentes. Y es por eso cuando no cumplimos estos mandamientos ocurre lo que hablamos de la porción de la parashá de esta semana, las bendiciones y las maldiciones. Pero no hemos terminado ahí y estamos ya por terminar. Santiago 2, 14, 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces, con todo el respeto y el amor que tengo por ustedes, amados hermanos, desde lo profundo de mi corazón, con todo respeto, debemos de inspeccionar, estudiar un poquito más y, como decimos aquí en términos muy folclóricos, no tomar todas las cosas y echarlas en el mismo saco. Algunos nos dicen, solo los 10 mandamientos están vigentes. Dentro de los 10 mandamientos está el Shabbat y yo no veo que guarden el Shabbat. Otros dicen, no, solo tenemos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo. Amado hermano, en estos 2 mandamientos está resumida toda la Torá. Con todo el respeto que me merece y con todo mi amor, la Torá sigue vigente, lo creamos o no. Shalom.